Las Soul Sister presentamos El Equilibrio Perfecto, un podcast en el que mente y corazón se unen en un viaje hacia el interior. Episodio 7. Ahora sí, ya es. Hola, somos Diana y Sonia, las Soul Sisters, y sin darnos cuenta hemos llegado al final de este gran viaje. Tras lanzarnos al vacío, mirar las piedras que teníamos en el camino, tras sanar entendiendo que somos parte de un todo, tras confiar, soltar el control y un montón de cosas más, hoy toca mirar atrás y ver cómo hemos cambiado sin darnos cuenta. Entonces, bueno, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Queremos empezar este episodio con la cubipregunta que os planteábamos, que era ¿cómo encontrar el equilibrio entre lo que somos y lo que fuimos? Bueno, en este nuevo capítulo y último de esta temporada, queremos terminar explicando 4 conceptos que para nosotras han sido clave en nuestro viaje personal hasta llegar aquí. Y que, bueno, de alguna forma queremos compartir para que, bueno, si a ti también te puede servir, por si puede ser de utilidad. Y serían paz interior, responsabilidad, agradecimiento y equilibrio. Sí, entonces, bueno, pues vamos a profundizar un poco más en ellos, ¿no? Para entenderlos mejor y vamos a empezar por esa paz interior. Entonces aquí siempre nos gusta hablar, cuando hablamos de paz interior, se nos viene a la cabeza una escena muy graciosa de una película que es Kung Fu Panda. Sí. Entonces el maestro en una escena está con los ojos cerrados y está repitiendo todo el rato paz interior, paz interior, paz interior. Pero resulta que las cosas del exterior como que le van perturbando, ¿no? Y entonces al final un poco lo que acaba entendiendo a lo largo de la película es que efectivamente esa paz interior se cultiva, esa paz interior es progresiva y se va aprendiendo con la práctica. Quizá al principio nos cueste más, pero con el tiempo podemos llegar a ese punto en el que realmente podamos estar en paz ante cualquier situación. Y esa paz es la que nos lleva a actuar de una forma u otra a través de la vida. Entonces, bueno, pues el estar o no en paz con uno mismo marca un poco el cómo nos movemos por el mundo. El si vamos, por ejemplo, a algún sitio y enseguida saltamos, si somos más o menos agresivos, o que todos tenemos días, ¿no? Pero esa paz interior como estado, ¿no? Es algo a lo que nosotras pues hemos aprendido a buscar y a cultivar de alguna manera. Sí, porque al principio yo creo que cuando empezamos todos en este camino como de buscarnos a nosotros mismos, buscamos y encontramos esa paz interior, por ejemplo, en una clase de yoga, lo encontramos en una meditación puntual, lo encontramos cuando vamos a la naturaleza y nos sentimos bien, cuando nos bañamos en el mar. Pero claro, al final es lo que decíamos también en los primeros capítulos, no dejan de ser momentos de paz interior o de estar bien con nosotros mismos y de estar en calma. Entonces, para nosotras también la clave en todo este viaje, ahora que estamos llegando al final, es un poco llegar a esa paz interior, pero como estado, es decir, llegar a poder lograr en cualquier momento del día y en cualquier situación esa paz interior. Sí, exacto, y que cuando nos pase algo que no esperemos o algo que nos es menos agradable, seamos capaces también de encontrar ese estado de nuevo, ¿no? Y estar pues más centrados. Entonces, bueno, esto está muy, muy ligado con el siguiente concepto que queremos explicaros, que es el de responsabilidad. Sí. Responsabilidad llevado a diferentes áreas. Un poco por explicarlo de forma sencilla, sería no echar la culpa a nadie de todas las cosas que nos pasan. Tiene que ver también un poco con la aceptación, ¿no? Y es aceptar que las circunstancias y la vida son las que son. ¿Qué es lo que suele pasar cuando empezamos este viaje también? Queremos un poco decir esos puntos o esas trampas en las que nosotros hemos caído relacionados con estas palabras a lo largo de nuestro viaje personal. Y nosotros en muchos momentos hemos caído en el error de echarle la culpa a los patrones. Es decir, cuando tú llegas a un punto en una terapia o en una constelación familiar, lo que se dices, es que hay un patrón familiar o hay una creencia limitante o es que hay una creencia universal en el colectivo
o tengo, bueno, pues diferentes situaciones, entonces le echamos la culpa a eso. No. Eso al final ha sido la raíz que ha provocado que a nosotros pues, nos haya condicionado o hayamos actuado de cierta manera. Pero una vez eso se detecta, nuestra responsabilidad, y aquí entra el término de la responsabilidad, es lo que haces con ello. Es decir, yo he tenido esto en mi infancia, o yo he tenido un patrón limitante, o yo he sido de cierta manera, pero a partir de hoy, que ya soy consciente, porque esto es pasarlo del inconsciente al consciente, Exacto, sí. tú decides lo que haces con ello. Y nos pasa lo mismo con la ley del espejo, ¿no? Que nosotros lo hemos aplicado y hemos hablado mucho en este podcast. Muchas veces echamos la culpa a, pues eso, a las personas que tenemos alrededor, nosotras mismas nos hemos echado la culpa la una a De la otra de ciertas nosotras. situaciones, echar la culpa a los padres, a los jefes, a las parejas, a los amigos, a, bueno, cualquier persona que tengas alrededor, sin entender que esas personas lo único que están haciendo es reflejar algo de ti mismo y toca responsabilizarse con la parte que te toca, para sanarlo, para cambiar la situación y que ciertas cosas que antes te molestaban o te perturbaban tu día a día, pues dejen de hacerlo. Exacto, entonces esa parte de responsabilidad es súper importante. Y luego con esta responsabilidad, otra cosa que también sería el siguiente concepto y es muy importante sería el agradecimiento. Nosotras en este caso hemos aprendido a integrar el agradecimiento en nuestras vidas. Mm, Entonces es algo que practicamos a diario, varias veces al día sí. y bueno, incluso en su momento hicimos un reto que si alguien le quiere hacer lo tenéis en YouTube, es totalmente gratuito y es un reto de 7 días de agradecimiento en el que cada día íbamos planteando pues diferentes cosas que se podían agradecer o diferentes ejercicios o actividades. Y nos parece algo muy interesante porque la energía del agradecimiento es una energía muy poderosa Ujú. y a veces es como que nos olvidamos un poco de ella o creemos que no es tan importante. Y realmente al final es como si diéramos por sentada la vida, ¿no? Entonces agradecer, nosotros agradecemos desde el habernos despertado por la mañana hasta la comida que tengo en el plato, que si me ha pasado algo ese día, pues estupendo, lo podemos agradecer. Luego, por ejemplo, también por la noche nos gusta hacer el ejercicio de repasar el día y agradecer por esas cosas que nos han ido ocurriendo. Entonces es un poco integrarlo y entender, ¿no? Sobre todo porque cuando empezamos a hacer estos ejercicios de agradecimiento hace muchos años ya, al principio es como agradeces las cosas grandes. Mm, Agradeces, pues hoy he tenido un proyecto que me ha salido, o hoy he tenido, no lo sé, son como cosas así como sí, las cosas más llamativas de tu día a día. Sin embargo, a medida que vas integrando ese agradecimiento, es como que empiezas a apreciar las cosas más pequeñitas que tienen que ver con esa magia de la vida, ¿no? mm, Con pararte a escuchar el canto de un pájaro, mm, poder disfrutar del sol en la cara, de poder sí. hundir los pies en la arena. Bueno, son pequeñas cosas que dices, ahora sí aprendes como a disfrutar de esas pequeñas cosas y agradecerlas. Sí, y entonces en todo este camino de agradecimiento también creemos que es súper importante, pues dentro de este viaje que hemos ido recorriendo, ¿no? Reconocer el camino andado y los procesos y todo lo que hemos ido viviendo a través de este viaje y de alguna manera reconocer a cada uno de nuestros yos. Sí, en este punto queríamos hacer una pausa porque una pausa, voy a seguir hablando, pero una pausa de agradecernos a nosotras mismas, agradecer a esa Diana y a esa Sonia que hace muchísimos años, pues después de pasarlo muy mal, decidieron empezar un camino totalmente diferente, que han sido unas guerreras hasta llegar hasta aquí y que, bueno, agradecerlas de alguna forma que no se hayan rendido nunca, que hayan confiado en la vida, en ellas mismas. Y sí, o sea, es bonito porque tú ahora miras atrás y lo hemos, o sea, hemos pasado muchísimas cosas Sí, que no se han visto y que al final lo hemos vivido pues muchas veces nosotras con nosotras mismas. Y creo que es bonito también mirar atrás y pues reconocérselo a ellas también, ¿no? Que lo pasaron muy mal, pero que vean que gracias a los pasos que ellas dieron, hoy somos quienes somos hoy. sí. Y gracias a eso, pues podemos estar aquí sentadas compartiendo todo esto con vosotros, que bueno, pues esperemos que os sirva, que os haya acompañado durante estos capítulos y ojalá os acompañemos muchos más. Sí. Y bueno, que es bonito al final también mirar atrás y
y aunque lo hayas pasado mal, decir, valió la pena, sirvió para algo y gracias a eso pues estoy aquí y soy Exacto. quien soy. Sí, y dentro de ese agradecimiento a nuestros Dios también, pues gracias a lo que somos hoy, por habernos permitido el compartir, porque es algo que durante mucho tiempo nos costó mucho. O sea, habíamos vivido muchos procesos, teníamos muchas cosas que quizá podían ayudar a otra gente y nos costó mucho el dar el paso, ¿no? Y el salir y el exponernos y el decir, bueno, pues no pasa nada por hablar de esto, no pasa nada por contar las cosas si le puede ayudar a alguien. Y por eso queremos hoy darnos las gracias pues por haber construido, ¿no? Un poco este viaje de compartir. Totalmente. Y ahora sí queremos también hablar de este último concepto, ¿no? Que es muy importante porque es en lo que al final se ha basado todo este podcast, que es el equilibrio. El equilibrio para nosotras es algo fundamental porque durante mucho tiempo no sabíamos que lo estábamos buscando. Mm. Entonces nosotras de alguna manera estábamos buscando algo y no sabíamos lo que era. Entonces íbamos probando aquí y allá hasta que descubrimos que lo que necesitábamos era encontrar esa forma de estar en paz, ¿no? Y de volver al centro de alguna forma. Sí, Lo que nos dimos cuenta después de muchos años también es que vivimos en un mundo muy polarizado. Es decir, vivimos en un mundo del yin y el yang, del blanco y el negro, hombres y mujeres, la noche y el día. Y eso es una realidad, o sea, es algo que no podemos obviar. Y es algo que no es ni bueno ni malo, que esta es otra polaridad. Las sí. cosas no son ni buenas ni malas. Y aquí, por ejemplo, tenemos que hablar de nosotras mismas. Mm, Nosotros durante mucho tiempo hemos calificado muchas cosas sobre buenas y malas. Hablamos, por ejemplo, en otro episodio de la mente, ¿no? sí. Que había como etapas en las que decíamos, la mente es mala, la intuición es buena. Bueno, sí y no. Mm, Entonces, al final, cuando nos vamos a las polaridades, cosa que también creemos que es muchas veces fundamental vivir sí. para poder lograr el equilibrio, el problema es que necesitamos lograr ese equilibrio para volver a ese centro que de Mm, alguna forma nos caracteriza y volver a lo que somos. Y el mensaje que queríamos aquí también decir es que la vida al final nos va a presentar circunstancias que nos van a llevar a las polaridades. mm, Es decir, nos van a venir reveses. Tú cuando estás más en tu centro es cuando la vida te pone una prueba y te dice, bueno, pues te voy a llevar hasta a este punto extremo sí. y entonces a ver qué haces. Tienes la opción de, bueno, caer en el victimismo, en fíjate lo que me ha pasado, o, bueno, o todo me pasa Mm, a mí, sí. cosa que también hemos vivido. Sí, también. Y nuestra responsabilidad, hilándolo con el término de antes, es volver a nuestro centro. Es decir, vale, la vida me lleva aquí, pero yo tengo herramientas para volver a mi centro. Mm, ¿Cuál es la clave que creo que a la que debemos llegar todos? mm, Volver a ese centro lo más rápido posible. mm, Es decir, ¿me pasa una situación? Sí, la cojo, la gestiono, la suelto y vuelvo a mi centro. mm. Siempre, pues eso, siendo cada vez más conscientes de que nos estamos saliendo de nuestro centro, de que nos estamos yendo a una polaridad o estamos perdiendo ese equilibrio y lo más rápido posible, pues volver a lograr ese equilibrio que al final es lo que nos hace conectar con nosotros mismos y estar bien. Sí, así es. Al final es un poco, pues eso, entender ese camino, ¿no? Y entender que todo lo que estamos viviendo nos va a ayudar y nos va a enseñar a encontrar la mejor forma para nosotros de volver a ese equilibrio. Entonces, esto es algo que sí que nosotras hemos practicado durante mucho tiempo y que queremos dejar, y creo que lo hemos dicho también a lo largo de los episodios, que cada persona tiene su propia receta Sí, y que no todo el mundo, o sea, que, por ejemplo, a mí me sirva meditar, no quiere decir que al de al lado le sirva meditar. Y que a mí me sirva respirar, no quiere decir que al de al lado le sirva respirar. O quizá en ese momento no, pero en otro sí. O sea, lo que hay que entender es que todo cambia y que el equilibrio también va cambiando con el tiempo y que lo bonito de todo esto y del camino es que aprendamos de nosotros mismos para poder volver a ese equilibrio y que vayamos reajustándole y vayamos pues como pues un poco viviendo porque al final eso es vivir, ¿no? De es que alguna vivir al manera. final yo creo que lo que hay que entender es que vivir yo creo que es perder el equilibrio constantemente. Sí.
O sea, es decir, tú estás encima de un patinete, por decirlo de alguna forma, y la vida viene, entonces te da un revés, entonces tú lo que tienes que hacer, tú vuelves a tu centro. Y la vida te da otro revés y vuelves a tu centro. Eso al final es la vida. O sea, la vida constantemente te saca de tu centro y tu función y tu responsabilidad al final es volver constantemente pues a lo que eres y bueno, pues ir dando pasos de acuerdo a tu misión. Sí, exacto. Entonces hoy pues queríamos recomendar un libro muy especial para Sí, nosotras. que es Los 4 acuerdos, un libro de sabiduría tolteca. Este libro, la verdad que nosotras le recomendamos muchísimo Mm, porque siempre hemos dicho que si todos aplicásemos de alguna forma estos 4 acuerdos, la vida sería muy diferente y viviríamos en un mundo totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Sí. Lo que nos viene a explicar este libro, aparte de explicarnos los 4 acuerdos, es un poco lo que hemos hablado en este podcast, ¿no? Que todos nacemos de alguna forma condicionados, que nacemos con creencias, con patrones limitantes, pero también nos viene a decir el mensaje de si de alguna forma nosotros tenemos un compromiso y tenemos una predisposición y un esfuerzo por lograr salir, digamos, de esa rutina, Mm, al final lo que vamos a hacer es liberarnos de esas reglas y creencias y crear las nuestras propias, mm, logrando pues vivir en libertad, que al final es lo que pretendemos todos, con esa paz interior, mm. con ese agradecimiento, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, bueno, pues os vamos a nombrarnos, vamos a decir cuáles son esos 4 acuerdos que nos van a permitir crear ese poder personal para cambiar el antiguo sistema de acuerdo que teníamos Exacto, por los nuevos. Y serían, el primero, haz siempre lo máximo que puedas. El segundo, no te tomes nada personalmente. El tercero, sé impecable con tus palabras. Y el cuarto, no hagas suposiciones. Entonces, si queréis conocer más en detalle un poco en qué consiste cada una de estas cosas, pues de verdad os recomendamos que leáis este libro porque esconde una gran sabiduría, sin duda. totalmente. Mm, Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este viaje. mm. Esperamos haber podido transmitir de alguna forma. A ver, nuestro viaje ha sido muy largo, Sí. de muchos años, y al final, bueno, los capítulos son relativamente cortos, pero sí que hemos querido un poco dar pinceladas de cuáles han sido las claves, ¿no? O algunos de los aprendizajes que nosotras hemos sacado en todo este viaje. Por si os puede servir, pues nos encantaría seguir compartiendo estas experiencias. Sí. Y en este punto también queríamos dar las gracias pues a nuestros padres, que han sido, bueno, pues las 2 personas que nos han aguantado en todo este viaje. Gracias, papá, mamá. Y decimos aguantado porque ha sido un camino en el que ni nosotras, o sea, hemos ido dando pasos sin saber muy bien hacia dónde íbamos. Sí, a ciegas muchas veces. Nos hemos sentido un poco, pues, bueno, sí, de caminar, íbamos dando pasos guiadas por nuestra intuición, por nuestros guías, por mensajes que nos llegaban, pero realmente no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos y, bueno, incluso a día de hoy, pues a veces tenemos dudas, ¿no? Hacia dónde vamos. Sí. Pero ellos siempre, bueno, pues han confiado en nosotras, nos han apoyado a ciegas también, incluso en las decisiones que hemos tomado más radicales en nuestra vida, aunque no tuviesen ningún tipo de lógica. Así que nada, simplemente gracias. Gracias. Os queremos. Y ahora sí, vamos a dejaros con la última cubi pregunta de este gran viaje, que es: Nos vemos en la segunda temporada. Y ahora sí, nos despedimos en la última parada de este gran viaje, esperando volver a verte en la siguiente aventura. Y recuerda, No hay mejor viaje que viajar a tu interior.